mucho gusto tenerte aquí, te lo comentaba en la conversación previa. La idea de este podcast es conversar con personas que admiro muchísimo. Y te agradezco primero que todo estar aquí, tu tiempo y nada, presentarte, Ulan, el maestro o el profesional. ¿Cómo te presentarías tú, Ulan? Bueno, lo primero, gracias por invitarme también a tu canal, ¿no? Me alegro mucho de saber de ti, Juan. Y bueno, ¿cómo presentarme, no? Pues me presento con mucha humildad, ¿no? Porque a mí cuando me dicen algo de parecido a maestro me entra como un pequeño escalofrío, ¿no? Porque es una palabra bastante grande, ¿no? En la complejidad que conlleva, ¿no? Una maestría, ¿no? Me Mm. puedo reconocer ciertas maestrías en algunos ámbitos, pero maestro en sí sigo siendo muy joven todavía, entonces desde ahí pues vamos caminando poco a poco. Mi nombre es Ulan, como ya sabes, Ulan Romero. Yo actualmente soy presido la Asociación de Cosmovisiones Gaia y soy el fundador y director de Retiros de Ayahuasca, ¿no? Llevo 15 años aproximadamente trabajando con las plantas maestras, con los enteógenos. He estudiado mucho el tema de la terapia asistida con enteógenos y psicodélicos, la parte sobre todo más de integración consciente o integración trascendental. No es igual que una terapia clínica, hay diferencias ahí. Y sobre todo tiene que ver con los estados expandidos de conciencia que son producidos por las plantas maestras, ¿no? Venidas de la Amazonía y de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, en este caminar, que como digo, llevo aproximadamente unos 15 años, pues me he encontrado muchas cosas, ¿no? Muy favorables, muy favorables. Hubo un cambio de vida muy grande desde que yo inicié hasta ahora, ¿no? Todo lo que he ido aprendiendo, las personas que me he ido encontrando, los maestros que se me han acercado para ir compartiendo su sabiduría ancestral. Entonces, bueno, pues como presentación ahí, ¿no? Que me dedico al tema de la facilitación integral de procesos expandidos de conciencia a través de una asociación que está registrada legalmente en el Ministerio de Interior del Gobierno de España y como fundador y director de Retiros de Ayahuasca. Me llama mucho la atención porque yo recuerdo cuando participé en la ceremonia con ustedes allá en Valencia, en algún momento conversamos, muy poquito quizás, pero sobre que antes te dedicaba a otro tema que no tenía nada que ver con esto. Cuéntame un poco cómo fue esa transición de pasar de un mundo completamente, no sé si de la ingeniería, proyectos, negocios, a este mundo más espiritual, más... Bueno, yo estoy diplomado en relaciones laborales y tengo un máster en dirección comercial. Yo me he dedicado muchos años al tema del comercio. Estaba como director de varios equipos, ¿no? Y he trabajado en diferentes multinacionales, ¿no? Entonces, realmente en esa trayectoria, desde mi juventud y digamos los 20 que inicié siendo visitador médico, ¿no? Digamos que he tenido una vida muy intensa. En la cual me tropecé con algunas adicciones en mi vida. Eso me llevó a cierto malestar y sufrimiento y eso a su vez me llevó a conocer el camino de las plantas y el camino rojo del corazón. Entonces, digamos que una vez que yo tuve el contacto con las plantas, mi mundo anterior se deconstruyó en diferentes vertientes, ¿no? Tanto familiar como de amistades, como de pareja, como laboral, porque todo lo que creía ser o que venía andando y haciendo estaba detrás de unas máscaras, de unos roles muy condicionados pues, por la política, por la familia, por la religión, por lo cultural, de la idiosincrasia de cada lugar, ¿no? Entonces, cuando te topas de frente contigo mismo, más allá del ego, más allá de las máscaras, te das cuenta de que al final hay algo mucho más grande, ¿no? Que nosotros mismos. Está esa espiritualidad que no tiene nada que ver con las religiones, que cuando tienes contacto con ellas y te conectas con tu yo verdadero, con tu esencia, con tu ser,
te das cuenta de que hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Entonces este fue un poco el cambio que yo hice, ¿no? De dedicarme a, que era como un tiburón ejecutivo en esta sociedad altamente enferma, a dedicarme al camino de la sanación. Pues lo primero que tuve que realizar fue un trabajo personal de desarrollo y evolución interior muy potente. Y como dice la canción de un compañero, Darwin Grajales, un cantautor de música medicina, para compartir el heroísmo primero es con uno mismo, Juan. Claro. Entonces, cuando yo tuve esa conquista de mí en el sentido de ver mis miedos, mis sombras, mis máscaras, mis adicciones, desde qué lugar tomaba las decisiones, cómo estaba viviendo, la autodestrucción diaria a diferentes niveles, ¿no? Tanto conmigo mismo y por ende con todos los demás. Pues todo ese malestar y sufrimiento fue el que me hizo llegar hasta la planta, hasta los enteógenos. Y a partir de ahí, pues tuve que realizar un trabajo potente, duro, que sigo realizando y trabajando, pero me cambió la vida para maravillosamente bien. Nunca en la vida me hubiese imaginado y esperado todo lo que la vida me está ofreciendo y lo que yo estoy aportándole también a ella y a las miles de personas como a ti que he tenido el placer de compartiros la medicina en la magia de lo que aquí sucede. ¿Tú recuerdas tú la primera vez que tomaste ayahuasca? Sí, claro. ¿No me podrías compartir cómo fue tu experiencia la primera vez? La primera experiencia fue muy dulce, fue muy dulce y muy suave, porque al final en la inteligencia de la planta nunca te va a mostrar nada que tú no puedas soportar, ¿no? Entonces, evidentemente yo venía con unas cargas muy potentes y la primera fue muy suave. La segunda y la tercera ya fueron un poco más complejas. Ahí ya, en esa primera apertura, ¿no? En la que me preparó para algo, en la segunda y la tercera fue donde empecé realmente a conocer el poder de la planta y cómo me estaba castigando, ¿no? O sea, fue como beberte a ti mismo, fue como encontrarme con un psicólogo interno, un médico interno mío, en el cual había un diálogo de pregunta-respuesta, de comprensión, entendimiento, todo visionario, y pude llegar a ciertos núcleos de comprensión de desde qué lugar estaba viviendo, ¿no? Entonces, la primera vez fue dulce, ¿eh? Fue como esa preparación, ¿no? Claro. Fue dulce. Efectivamente, Juan, yo he tomado ya 1000 veces, no lo sé el número, la he perdido y me da igual, no me importa Sí. porque espero seguir tomando toda mi vida porque gracias a las plantas y a este conocimiento puedo vivir desde un lugar auténtico, Ujú, desde un lugar desde lo que yo quiero, desde mi corazón, ¿no? No desde lo que querían mis padres, mis hermanos, el linaje, la sociedad, sino vivir desde la autenticidad, ¿no? Y desde ahí estoy feliz, estoy en calma, estoy en paz, duermo bien, ujú, como bien, descanso, tengo conductas muy saludables en mi día a día y procuro ayudar al prójimo, al compañero, en la medida de lo posible para que empecemos a despertar, ¿no? Entre todos, porque al final cuando hacemos un trabajo individual, eso puede llegar a una masa crítica para que haya una masa más grande y pueda haber un cambio global, ¿no? En toda claro. esta inconsciencia que domina el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, para resumir, la primera fue muy dulce y la segunda y tercera ya la planta, como abuelita, ¿no? Y gran sabedora, me dio un par de collejas y me dijo, mira y observa cómo estás viviendo. Ya, qué bien. Qué bien que te diste cuenta. O sea, perdone que es que Sí, para mí me yo di estoy muy cuenta. entretenido, yo estoy muy entretenido conversando contigo. Muchas gracias. Entonces tú dices que tú crees que pudiste haber llegado a ese entendimiento sin la planta. Pues estoy convencido de que hay muchas corrientes que te llevan a la toma de conciencia, pero mi camino, que estaba destinado en algún lugar, era este. No es el único camino, ¿no? Hay otras corrientes y otros caminos, pero este es un camino muy eficaz, muy poderoso y muy mágico. Sí. Algo que por supuesto que para las personas sanas, ¿no? Porque existen contraindicaciones, como sabes, Juan, y existen las interacciones con algunos medicamentos o algunas patologías, ¿no? Tipo estados psicóticos o cardiopatías, ¿no? Tienes que tener un estado de salud concreto para poder acceder a este canal de información a través de las plantas.
Pero en ese caso lo recomendaría a todas las personas que Ujú. se puedan acercar a tener este conocimiento porque es un regalo de la Madre Tierra. Entonces es el camino del que yo me enamoré, del que me ha dado tantas verdades, grandezas y bienestar y que por supuesto es el camino que continuaré Claro. y recomiendo. Todos los caminos, yo entiendo que todos los caminos son válidos, o sea, y existen diferentes para cada individuo, para cada persona. Cada uno se lo va a ir tomando y como mejor le venga. Hay personas que, claro, nunca van a probar la ayahuasca y otras que lo van a hacer y no sé, probablemente no vean ni un resultado a lo mejor. Y para otras puede ser un tema de transformación bastante profundo. Entonces, para cada persona va a ser distinto. Pero, no sé, el tema, por ejemplo, por qué empezó? ¿Tú solo en un comienzo partiste como con la ayahuasca? ¿No probaste antes hongos, por ejemplo? ¿O cuándo fue cuando integraste, no sé, el bufo, el cambo, el rapé, por ejemplo, a la ceremonia? Todas esas medicinas vinieron después. Primero hice como varios retiros con la ayahuasca solamente y la integración psicoterapéutica, no nos olvidemos de ella, que es muy importante, ¿no? Para Sí, poder sí. reconfigurar el mapa interno y que no nos quedemos con la fenomenología de la psicodelia o de la visión, sino que lo vinculemos en cómo estamos, qué nos está dando la planta y cómo lo relacionamos en nuestro día a día, ¿no? Al final nuestro enfoque es terapéutico. Pero esas medicinas llegaron después, que son muy poderosas, muy valiosas y que me siguen acompañando, ¿no? Tanto el cambó como el bufo alvarius como el rapé. Pero para mí la columna vertebral es la ayahuasca, ¿ok? Y Aunque todas se suman unas a otras sabiendo compartirlas en el tiempo y en la forma concreto, nunca sin mezclarlas, ¿eh? Y con un equipo multidisciplinar que evalúa la situación de la persona que quiere adquirir el conocimiento y recibir la medicina, como de la persona que va a facilitar esa medicina, también el trabajo personal que tenga hecho. ¿cómo tú, o sea, para que una persona pueda tomar la ayahuasca, qué estado tú le recomiendas con el que vaya a una ceremonia? ¿Tiene que haber como un trabajo previo al día de la ceremonia? Y te hago otra pregunta sobre lo mismo. ¿Cómo tú eliges a tu equipo? Porque entiendo que no trabajas solo. Yo recuerdo que habían facilitadores muy preparados. La verdad, o sea, yo estoy muy agradecido de cuando participé y de los facilitadores que habían, pero ¿cómo tú eliges a los facilitadores? Bueno, en la primera pregunta que me haces ¿Mm? es efectivamente para venir a tomar la planta es un acto sagrado. Eso en primer lugar. Estamos hablando de que va más allá de la lógica, de la razón y de la intelectualidad de las cosas. Es algo que es como un sacramento. De hecho, en Brasil, por ejemplo, en el Santo Daime se considera sacramento, ¿no? En toda la Amazonía en general es patrimonio cultural, ¿no? Y aquí en España tenemos este oasis legal que las bondades terapéuticas a nivel científico ya empiezan a concluir ciertas cosas y antes o después se regularizará. Pero en base a la pregunta que me haces, hay que hacer una dieta previa. En primer lugar, tener claro que no existan contraindicaciones o interacción con medicamentos. Y luego tener una dieta previa de aproximadamente unos 10 días, una semana, de que tu cuerpo esté lo más limpito posible en el sentido de poder recibir la medicina en un estado óptimo, de no carnes, no fritos, no estimulantes, evitar los azúcares, o sea, comer más frutas, verduras, vegetales, ¿no? Para tu cuerpo ir preparándolo, ¿no? Empezar a desinflamarlo un poquito a nivel nutricional, ¿no? Por supuesto, no drogas, no alcohol. Esto está completamente contraindicado. Y también mantener una abstinencia sexual, porque la energía sexual también en su sacralidad y en su parte sagrada, esa contención, ¿no? De esa eyaculación hacia adentro, te va a dar fortaleza para sostener la planta, ¿no? Entonces, efectivamente hay que hacer una previa de preparación mínima y luego venir con la mente tranquila, en el sentido de confiar en el equipo que se va a poner en tus manos, ¿no? De acompañamiento, con su guía y confiar. Pero esto es como vaciar taza de lo que crees saber para llenar taza de la nueva información que vas a recibir a través de las plantas y a través de las integraciones psicoterapéuticas. Eso por un lado. ¿Cómo elijo a mi equipo? Pues lo elijo a través de los años, ¿no? El equipo tiene que estar, pues como te decía antes, preparado física,
intelectual, emocional y espiritualmente para poder compartir. Y desde ahí elijo al equipo con muchos años de trabajo. Yo tengo un programa de formación que llevo 10 años acompañando y formando facilitadores que están ya por todo el mundo funcionando y somos muy exigentes, es un cuerpo de élite. O sea, literalmente esto es un cuerpo de élite por todo lo que puede suceder. Como viste, hay que tener cuidado con muchas cosas, tener muchos parámetros claros, ya no solamente de la información clara y transparente que se da, ¿no? Sino de cómo manejar las energías que se van a mover en una ceremonia de este calibre. Entonces, el equipo está cuidadosamente elegido, cuidadosamente preparado y equilibrado para sostener todo lo que conlleva sostenerlo, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que llevan muchos años tomando la medicina y llevan muchos años preparándose para poder compartir este regalo, ¿no? de la Madre Tierra. Por Perfecto. eso en el equipo multidisciplinar tenemos desde asesores médicos, psicólogos de varias disciplinas, asesoría psiquiátrica, facilitadores, terapeutas, músicos, abogados, personal de logística que nos acompañan, ¿no? Y todo bajo mi dirección, en este caso, ¿no? Porque ha Claro. sido un poco esta estructura que he creado junto con mi compañera María Luisa Olmo, pues es una estructura que es nuestro bebé. Entonces lo tratamos con mucho cariño porque sabemos que todo lo que sucede aquí es muy grande. Juan, tú lo has vivido en tus propias carnes, ¿no? O sea, esto produce cambios de gran envergadura. Entonces hay que tomárselo con el respeto que se merece, sí, con la firmeza, el rigor, la seriedad y sobre todo la sacralidad. Esto es un acto sagrado. Beber ayahuasca es como beberte a ti. Es encontrarte en tu esencia más allá de tu ego y tus máscaras. Podría como resumir todo lo que, o lo más importante que te ha enseñado la ayahuasca, así como, no sé si se podría resumir en realidad, o sea, a lo mejor es una pregunta muy, no sé, ni idea, pero todo lo, como condensar todas las experiencias que has tenido con la ayahuasca y decir lo que más me ha ayudado ha sido en esto, no sé. Bueno, la ayahuasca es muy complejo, porque son tantas cosas que es muy complejo, pero realmente a mí lo que más me asombra es la capacidad que tiene de mostrar el poder dentro de ti, el poder de tu espíritu, más allá de las máscaras. Esto es sorprendente. Yo cuando era pequeño, yo soy el pequeño de 8 hermanos, y yo hablaba con mis hermanos, con los chicos, son 4 chicas y 4 chicos, ¿no? Las chicas son más mayores, entonces me pillaban un poco lejos, pero con los chicos que estábamos cercanos en edad, ¿no? Y compartíamos mucho, hablábamos, ¿no? De alguna vez si nos ocurría algo especial en la vida, ¿no? De si nos ocurría algo especial o nos encontrábamos con algún extraterrestre, algo muy espiritual, algo así muy raro, ¿no? Si nos íbamos a creer, ¿no? Claro, esto es un poco chistoso, ¿no? Suena así como un poco a broma, pero esto me ocurrió a mí. Y esta es la magia de la planta. La magia tiene unos poderes incalculables. Suena místico, suena esotérico, suena casi loco, pero su rango energético va más allá de lo que la ciencia puede interpretar actualmente, ¿no? Ahora ya la física cuántica, hay varios científicos investigando sobre este tema, están poniendo sobre relieve de cómo explican ciertas acciones de la física cuántica en los chamanes, en los taitas, en cómo pueden sanar ciertas cosas o meterse en esos laberintos de la mente a través de estados expandidos de conciencia que pueden producir hasta telepatía, ¿no? Entonces, en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más me sorprende de la planta? Lo mágico, lo poderoso que es, y porque al final la planta hay que entender una cosa, y esto es muy importante para todos los que nos estén escuchando, y para ti principalmente, Juan. Ujú. La planta no cura y no sana nada. La planta lo que hace es que te pone en contacto en la expansión de la conciencia, en la dimetiltriptamina, que es la molécula de la espiritualidad, ¿no? Te pone en contacto con tu propio sanador interno. Y es tu propio sanador interno el que inicia
los mecanismos, con herramientas y elementos para la sanación. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso existen otras corrientes y otros caminos que también te expanden la conciencia, como puede ser la meditación, la respiración holotrópica, Ujú. otras muchas más disciplinas, ¿no? Que esta no es la única. Pero, como te digo, yo estoy enamorado de las plantas, en este caso de la ayahuasca. Entonces, es tan majestuoso y tan grande el poder inconmensurable de la planta que ahora la ciencia está empezando a verle la punta al iceberg. Algo que los taitas, los custodios, los pueblos originarios llevan sabiendo desde milenios, porque esto data desde más de 50.000 años. El chamanismo es el origen del conocimiento, antes que cualquier institución psiquiátrica, psicológica, médica. El manejo de las plantas, la hechicería o la brujería, como lo pueden llamar algunos. No, 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 este conocimiento ya existe desde hace muchísimos miles de años. Y de ahí del chamanismo, que la palabra chamán, cha es, significa saber y man hombre, ¿no? Hombre de saber, hombre de sabiduría. De ahí proviene todo el conocimiento y todo lo empírico y científico que se sabe actualmente. Es el origen del conocimiento. Tú nombraste algo que es muy importante para mí, el tema de la integración. Para mí es importante porque yo hasta el día de hoy todavía sigo como en ese proceso y no creo que lo haya terminado, el hecho de integrar la experiencia en sí. Pero para mí es como, bueno, te pido por favor que nos comentes cómo hacen ustedes el proceso de integración y además de preguntarte por el bufo alvarius, que en realidad fue, para mí... No quiero decir que sea más potente que el otro, solo es diferente, son experiencias totalmente distintas, así lo viví por lo menos, y me gustaría que si nos podías comentar sobre eso también. Sí, la ayahuasca trabaja con la conciencia, ¿no? Es como que te sube a los cielos, te baja a tus sombras, a tus oscuridades y va serpenteando, ¿no? Entre arriba y abajo. El bufo alvarius, que su nombre científico realmente es Incilius alvarius, del desierto de Sonora, es una sustancia que conlleva no solamente la dimetriltriptamina, sino el 5-meo-dimetriltriptamina. Tiene que ver con un punto más en el anillo indólico. Bueno, es una parte química que tampoco vamos a entrar en ella. Esta medicina es la conciencia, se convierte en la conciencia. Hay una disolución del ego completamente. Entonces, en la parte de integración de esta medicina es con el tiempo, porque yo sigo elaborando cosas que me sucedieron la primera vez que la tomé, hace muchos años, ¿no? Entonces, lo más importante de integrar es que no nos quedemos con el trip exclusivo de a dónde he estado, sino la nueva mirada, la nueva concepción con la que llegamos a este plano, ¿no? Porque cuando hablamos de disolución del ego, es que efectivamente hay una disolución del ego. No hay cuerpo, no hay mente, no hay Buda. Hay una vacuidad total y te vas a la conciencia, la supraconciencia, te vas al todo. Entonces, esto dura poco tiempo, es un impasse pequeño, y hay una luego regresión al cuerpo. Y cuando vamos entrando empezamos a observar que la mente quiere racionalizar o intelectualizar o ponerle o etiquetar esta experiencia que es inefable, porque es como una ECM, ¿no? Como una experiencia cercana a la muerte que se vive en muchos hospitales, ¿no? Se viven este tipo de situaciones. De hecho, hay como el doctor Manuel Segarra o San Segarra, me parece, sí que se llama, lo que te habla mucho de las ECMs, ¿no? Entonces, el bufo alvarius es la experiencia más cercana a la muerte en vida, que es la experiencia cumbre en la disolución del ego, ¿no? O sea, entonces, y es muy variopinto. Entonces, hay diferentes dosificaciones. Cuando llegamos a la dosificación máxima, ahí está la disolución del ego. Hay una cosa que tiene el bufo alvarius que es prácticamente imposible que haya una sobredosis, ¿no? Porque al inhalarse, nosotros tenemos unos neuroreceptores, ¿sí? Que en el momento en el que se llena a través de la inhalación y de los alveolos pulmonares, se llenan esos receptores que aunque fumes más, no entra más medicina, entra la que entra. Y una vez que están llenos, la disolución del ego ocurre. Ujú. Y en esa vacuidad de disolución del ego ocurren muchas cosas, ¿no? Comprender la muerte, de que no morimos nunca, nuestra energía, como el principio físico,
ni se crea ni se destruye, sino nos transformamos, vamos de regreso al hogar. Luego, la concepción con la mirada con la que vemos la vida, más allá de los miedos, más allá de las inseguridades, más allá del orgullo, más allá de la vergüenza. Entonces, no se puede integrar el bufo en una sesión. La sesión es para comprender, sentir, quedarte con ese sentir y que con el tiempo y con tu trabajo de tierra, no nos olvidemos de que somos espíritus, pero estamos viviendo esta experiencia humana, ¿ok? Ujú. Y a mí me encanta vivir, me encanta también poder tomarme una cerveza con los amigos o la familia, me Claro. encanta ir a entrenar, me encanta viajar, me encanta comer. ¿Ok? Yo no estoy meditando 14 horas al día, eso es absurdo, ¿no? Vivo la vida de una manera sin miedo, con valentía, y desde una autenticidad. Pero la experiencia del bufo lo que produce es, bueno, pues es una quitada de careta completa, o sea, es como un one shot, ¿no? Un boom, un disparo directamente a tu psique, donde todo se deconstruye, donde todo lo que crees ser y pensabas saber se va, porque al final el conocimiento ya, sea de medicina, sea de cualquier ingeniería, son conocimientos prestados de otros. Hay otro canal de información que es este, que es el auténtico y el real, ¿no? Y cuando tú te conectas con los estados expandidos de conciencia, a través de disciplinas o a través de plantas, accedes a la información del todo. Lo que pasa es que hay que conectar nosotros como receptores que somos, ¿no? Es como cuando tienes una idea. He tenido una idea sobre algo. No, no, es que tu cerebro se ha conectado concretamente con esa idea, pero esa idea la han podido tener 15.000 personas más. Entonces, Claro. ¿esa idea de quién es? Es tuya. No, 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 eso está ahí. Todo está ahí. Hay que tener en cuenta, que nosotros sabemos lo que sabemos, pero hay muchas más cosas que no sabemos. Y hay muchas cosas que no sabemos. Y esto se puede ampliar de manera exponencial a decir, realmente lo que sabemos de manera consciente es tan pequeño que casi es irrisorio de todo lo que no sabemos. Totalmente. Entonces aquí entramos en una singularidad, podríamos denominarlo, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque al final el aprender no para. Siempre estamos en modo de aprendizaje, ¿eh? Y cuando adquieres una maestría, pues te pones también a educar o a enseñar a los que vienen por detrás o por el lado nuestro para compartirles, ¿no? Pero, siempre con las manos abiertas para aprender y poder recibir. Y entonces, el bufo alvarius, cuando te conecta con la conciencia, te conecta con el todo. Por eso, cuando llegas, dices, ya lo he comprendido, ya está claro, se acabó, ya da igual. Pero claro, da igual. Ahora, ¿qué ocurre después de esto? Pues la mente interviene, el condicionamiento vuelve a intervenir. Vuelve a intervenir tu familia, tus amistades, tu trabajo, tu conocimiento, tu academia, tus disciplinas, todo vuelve a intervenir. Entonces se vuelve a generar la matriz en la que vivimos, en este estado de matriz Ujú. ilusión. Pero cuando todo eso se desvanece a través del bufo o a través de los enteógenos y de las plantas, nos conectamos con la información del universo y de los multiversos, que esto es un tema que está ahí. Claro. Yo, lo he visto, ¿no? Y lo he hablado con otros compañeros que llevan muchos años también, de que los multiversos están ahí, ¿no? Entonces, es un tema, ¿no? Y los extraterrestres están ahí, ¿no? O Sí, sea, claro. en otras vidas, en los multiversos, en la galaxia, ¿no? Este planeta Tierra es muy joven, realmente. Hay otros más primitivos y hay otros muchos más evolucionados. Sí, claro. Y somos seres de luz. Entonces, nosotros no somos de este planeta.